¿Cómo están, jóvenes? Bienvenidos. Vamos a hacer hoy la semana número 10 de Cívica. Ya, voy a cerrar mi ventanita y vamos a empezar. Vamos a hablar acerca del Estado peruano. Preguntas clásicas con respecto a este tema, obviamente elementos o deberes del Estado. Bien, se dice que el Estado peruano es la sociedad jurídica y políticamente organizada bajo ciertos principios y leyes. Acuérdate que la palabra Estado viene de Stato, que significa orden, ¿no? Y es justamente lo que hace el Estado peruano, pone orden en esta situación. Hay que diferenciarlo con gobierno, ¿no? Gobiernos son los pasantes nada más, ¿ya? Son gobierno de Alan, gobierno de Ollanta, gobierno de Fujimori, son los que en el periodo de 5 años van a conducir el destino del país. Bien, normalmente en muchos textos de economía vamos a hablar acerca de que el Estado peruano es una república democrática, ¿ya? Porque es el pueblo quien le delega poder a sus autoridades. Social, porque el interés colectivo va por encima del interés individual. Ahí vamos a ver corrupción. Es independiente porque no reconoce autoridad semejante a él y es soberano por el alcance de las normas dentro del territorio. También el Estado peruano es uno e indivisible, ¿no? Tal vez en años anteriores ha existido gobiernos confederados, pero ahora ya no. Bien, adicional a estas características del Estado peruano, también hablamos de que el poder emana del pueblo, ¿ya? Y que la Constitución siempre va a estar por encima de cualquier otra norma. ¿Está bien? Cuando hablamos de los deberes del Estado, es situaciones tan fáciles de acordarnos, ¿no? Poco defender la soberanía nacional ante un conflicto, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, porque si no pasa eso, esto ya no sería ni siquiera una sociedad, y proteger a la población de sus amenazas contra la seguridad. Bueno, estamos en una pandemia y el Estado hace muchas medidas para que la población no sea tan vulnerable. Y obviamente el fin práctico de la economía es el bienestar general y eso lo vamos a ver acá, muchachos, ¿no? Y obviamente hablamos de la justicia, ¿no? Porque si hay, no puede haber bienestar general si es que no hay justicia. Bien, y vamos a avanzar con respecto a los elementos del Estado peruano, ¿no? Nación, territorio, gobierno y soberanía. Aquí ya lo habíamos mencionado. La nación es el conjunto de personas con un pasado y expectativas de vida en común, ubicados en un espacio geográfico. También vamos a hablar acerca del territorio, que vendría a ser el suelo, el subsuelo, espacio aéreo y dominio marítimo también. Con respecto al gobierno, el gobierno es unitario, representativo, esto ya sería formas de gobierno. ¿Ya? Representativo porque implica que el pueblo elija sus autoridades. Descentralizado porque hablamos de gobiernos locales, regionales. Y bueno, a las autoridades, ¿no? Ahí están representados, ¿no? El presidente, los gobernadores regionales y los alcaldes. Con respecto a la soberanía, hablamos justamente el alcance de las normas, pero cuando fue el conflicto con Chile por el dominio marítimo, ahí ya tuvimos que llamar a un tercero, ¿no? A instancias internacionales, porque se trata de una situación que fue, ¿no? Que está fuera de la soberanía del Estado peruano, ¿no? Encima está en disputa. Bien, esos son los elementos y luego hablamos de la defensoría jurídica, ¿no? Si un funcionario del Estado abusa de su poder o sostrae algún recurso, el que lo denuncia son los procuradores, porque ellos son los abogados del Estado, el que vigila los intereses del Estado. Esa fue pregunta, examen de admisión. El Estado democrático de derecho. Entonces, un Estado de derecho implica que es un gobierno, que el gobierno va a respaldar los derechos humanos. Ya, sí o sí lo va a tener que hacer. Pues nosotros no podemos agarrar un celular de otra persona y quitárselo, una casa o el auto, ¿no? Estamos hablando de un Estado de Derecho donde el gobierno es el que va a controlar, ¿no? Va a regir en esta situación para que esto sea justo. Cuando hablamos de los principios del Estado de Derecho, ahí tenemos cuatro, ¿no? Que el respaldo de las leyes por parte de la población, que es el punto uno. Luego hablamos de la división de los poderes del Estado, que también es muy importante. La legalidad de la administración pública, actuación según la ley y el, eh,
y el suficiente control judicial, que es muy importante, ¿no? Lo legal en la convivencia implica también que el gobierno respalde y respete la propiedad privada. La protección y garantía de los derechos y libertades fundamentales que constituyen la razón de ser del Estado de Derecho, ¿no? Justamente también es muy, muy importante, ¿no? Entonces ya tenemos 4 puntos con respecto a eso. Vamos con la primera pregunta. Habla acerca de un experto del Ministerio de Salud explica a los ciudadanos de un centro poblado que el presidente de la República ha declarado en estado de emergencia a todo el territorio nacional debido al incremento del caso de coronavirus. ¿Qué deberes del Estado respalda esta medida? Bueno, tenemos que ver los deberes. ¿Transgredir los acuerdos internacionales? No. ¿Proteger a la población de las amenazas contra la seguridad? Eso sí. ¿Promover el bienestar general que se fundamente en la justicia? No. ¿Establecer y ejecutar políticas según principios constitucionarios? O sea, principios por costumbres, son inclusive como derechos no escritos. Entonces, ahí sería 2 y 3 están bien. Entonces sería, ¿no? Esta, ¿no? Porque lo demás lo transgrede. 2 y 3 está bien. 1 y 4 no se cumple, obviamente. Es lo que vamos a ver en la pregunta número 1. Pregunta número 2. El Estado peruano es la nación jurídica y políticamente organizada sobre el territorio. Además, está dotada de poder que es ejercido por el gobierno. Determine cuál de los siguientes enunciados son referidos a esto. A ver. ¿Se organiza bajo un principio de separación de poderes? Sí. ¿El poder democrático emana de las Fuerzas Armadas? No. ¿La defensa de sus intereses está a cargo de los procuradores? Sí. El gobierno es unitario, representativo y descentralizado. Como vamos a abarcar verdadero o falso, el único falso es 2. Así que ahí tenemos, ¿no? Justamente por eso, ¿sí? 2 es agua. 3. Un Estado de Derecho es aquel donde los derechos y las libertades fundamentales de la persona son incorporados en el ordenamiento jurídico al fin de protegerlos, mantener el orden público y fomentar el funcionamiento efectivo del país. Para garantizar lo necesario que la población lo respalde. ¿Te acuerdas que te había dicho? Muy bien, lo tiene que respaldar, que eso te quede bien claro. La respuesta es dado. Y la pregunta número 4 y última. Dice, cuando un gobierno, a pesar de haber sido elegido democráticamente, no garantiza la plena vigencia de los derechos humanos, entonces se puede ejercer un derecho de insurgencia. Que hay que tener en cuenta que no es igual que una rebelión. Rebelión es cuando usas armas. Insurgencia es cuando protestamos, nos paramos al frente del Congreso, del Poder Ejecutivo, ¿no? Y reclamamos nuestros derechos. Entonces, ¿en cuál de las alternativas se va a invocar el derecho de insurgencia? A ver, el Consejo de Ministros toma el control político de los otros poderes. Ahí sí. Así que uno sí es. Tenemos ABC. El gobierno modifica la constitución en contra del bienestar general de la población. También 2. ¿Ya? Y la clave sería la cesión. Claro, si 1 y 2 es, no hay. No, profe, la B también puede ser. Entonces vamos a leer la 3. El gobernante de turno administra el país con clara intervención estatal. Bueno, esa ya fue la 3. Entonces quedaría muy bien, ¿no? Perdón, iba a decir ya fue la 3, ¿no? En la 3 también se aplica el Estado de Derecho. En la 4 no, pues porque no hay nada negativo en la 4. ¿Está bien? Muy bien, chicos, ahí terminamos, jóvenes. Espero que les haya servido este repaso de la semana 10 de Cívica, chicos. Cualquier cuestionamiento que tengan, dejen su comentario ahí abajo y así aprendemos todos, ¿ya? Nos vemos, chicos, cuídense, nos vemos.